Anoche en Desde las Cámaras se llevó a cabo el debate de una de las reformas más polémicas en la Cámara de Diputados, la reforma eléctrica. Analizaremos las modificaciones necesarias a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de solicitud de información y discutiremos la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo con el analista Fernando Dworak. Desde las Cámaras comenzamos. La transparencia y el acceso a la información son un instrumento indispensable en una sociedad que demanda una participación más activa en la toma de decisiones públicas. De ahí la relevancia de todas aquellas propuestas para lograr un gobierno y sobre todo un parlamento abierto en donde se tenga de manera oportuna toda la información relacionada con su quehacer cotidiano. Más aún, en el contexto de la pandemia, se hace necesario que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sea robustecida de tal manera que la rendición de cuentas sea real y efectiva. Mucho se ha avanzado en ello, pero es necesario insistir en la importancia que las propuestas legislativas en este sentido puedan ser discutidas y aprobadas en beneficio de una sociedad cada vez más participativa. Esta semana los diputados discutieron la polémica reforma eléctrica. Este es el recuento de los trabajos. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aplazó para el próximo domingo 17 de abril la discusión de la reforma eléctrica en el Pleno de San Lázaro. El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, explicó en conferencia de prensa que nos abramos un espacio para que las y los mexicanos lo conozcan, los propios diputados y las diputadas, los diputados que se deseen reincorporar, que estén en licencia, inmediatamente se cierre y se convoque a la sesión para la discusión del proyecto de decreto que contiene la reforma a los 4 artículos de la Constitución. Un acto de posponer para que haya mayores elementos para que las diputadas y los diputados puedan razonar su voto a favor o en contra. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que se tomarán las medidas para garantizar el acceso de los legisladores al recinto. No ha habido ningún elemento que indique que no ha habido condiciones en ningún momento. Quienes han señalado que se manifestarán lo han comentado en el sentido de hacer una manifestación respetuosa, permitiendo el acceso a las y los diputados. Y eso ha sido así hasta el momento y se mantendrán y se tomarán las medidas para garantizar a las y los diputados que puedan acceder el domingo a las sesiones. La cita a los legisladores de la Cámara Baja es el domingo próximo a las 10 horas en sesión presencial. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Es momento de ir con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños y la entrevista a la senadora Lilia Margarita Valdés de Morena. La subrogación de los vientres que algunas mujeres en varias partes del mundo se utilizan con el único fin de que parejas puedan alquilar el vientre de una mujer para tener un hijo. En México necesita una legislación que esté de acorde al modernismo internacional, sobre todo donde se proteja a la mujer, a esta mujer y también al producto, al niño. De esto vamos a platicar con la senadora Margarita Valdés, que es presidenta de la Comisión de Salud del Senado. Se está manejando en salud vientres subrogados, no alquilados, no inventados, no prestados, porque si son términos no adecuados desde hace muchos años, estoy hablando de siglos, los grandes faraones, los romanos y demás, cuando por alguna circunstancia su compañera, que casi siempre eran uniones convenidas, no podían embarazarse, simplemente utilizaban esta palabra, lo usaban a sus concubinas o a alguna otra mujer. Entonces este asunto de los vientres subrogados viene desde hace mucho tiempo en la humanidad. Aquí en México, de un tiempo acá, porque estamos en un mundo globalizado, y en España pasa, y si en África pasa, bueno, en México ya está pasando, y a las mujeres de muy escasos recursos. Es el primer aspecto que tenemos que ver, de muy escasos recursos, pues mujeres u hombres o parejas con recursos un poquito más generosos, pues las están contratando para que les
presta el vientre, o con inseminación artificial o a través de alguna otra maniobra científica, hacen que la mujer lleve en su matriz el producto de la pareja o del varón, ya depende. En ese sentido, no está regulado. El sector salud, el legislativo, el judicial, pues ha cerrado los ojos y no quiere ver el problema. Por lo tanto, ¿cuánto se les paga a esas mujeres? ¿En qué consiste la protección médica que se le va a dar? ¿Se compromete a que la pareja en alimentación, en servicio? ¿Dónde se va a atender el parto? ¿Cuándo se va a recoger la criaturita? ¿O se la van a dejar en un momento dado ya a la madre que no lo quería tener, pero que creía que a través de ese recurso económico iba a resolver su problema casi siempre de alimentación? Yo te entiendo que se puede decir eso, iba a hablar de ello. Sí, siempre y cuando no volvemos a ver que el problema casi siempre es de mucha pobreza en las mujeres. No lo hacen por gusto, no lo hacen por deporte, no lo hacen porque simplemente yo soy muy buena para traer un criaturo en la matriz de lo entrego. Siempre hay causas sociales, la pobreza que hay que resolver. Yo por eso digo que debe de ser el Estado el que debe de estar al pendiente de estos problemas. Que las mujeres, cuando ya decidan su programa, sepan que efectivamente debe de haber un contrato, que efectivamente debe de haber una protección de salud, un compromiso, y que el Estado, a través de alguna instancia, a través del Instituto, se me ocurre ahorita, de las mujeres, o a través de los DIF estatales, o a través de cualquier otra instancia nueva, pues esté pendiente de esas mujeres, pero tener un principio de dónde, cuándo, quiénes están haciendo uso de este derecho, porque es su derecho a hacerlo, no es que esté prohibido. No va a ser un tema fácil, no va a ser un tema que diga, sí, ahorita hago la iniciativa y pasado mañana se aprueba. Se están creando foros para que la gente opine, los expertos, las mujeres, los grupos sociales, las determinadas corrientes religiosas, todos los que quieran opinar, opinarán ante ello. El marco jurídico que se debe implementar para la protección tanto de la madre como del hijo, y también para aquellas parejas que están subrogando el vientre, debe quedar muy claro dentro de la legislación mexicana. Y esta es responsabilidad precisamente tanto de nuestro Congreso como de la Cámara Social. Y esperemos que pronto tengamos reglas claras para un asunto que definitivamente es muy importante para la sociedad. Y está aquí con nosotros Alicia Salgado para platicarnos sobre los ajustes a la minuta que plantea modificar la Ley de Protección al Consumidor y Defensa a los usuarios de servicios financieros. ¿Qué tal, Alicia? Es interesante, fíjate que es una iniciativa que está regresando de la Cámara de Diputados, ya se aprobó ahí y ha tenido pocas modificaciones, la planteó originalmente el senador Monreal, de tal manera que podría ser aprobada pues en esta misma sesión o la siguiente, o sea, no hay vuelta de hoja. Y lo interesante es que plantea un cambio, hace mucho más rígida la posibilidad de que las empresas vendan tus datos como consumidores. Tú vas a algún lugar y compras o lo haces a través de cualquier institución financiera, a veces regulada o no regulada, y simplemente, o cualquier establecimiento comercial, y tus datos los incluyen en bases de datos que pasan a manos de muchas personas y no tienes control sobre esa información. Hoy, para que te llegue a ti información comercial, te llamen por teléfono, te manden un mail o eventualmente te contacten por cualquier servicio de mensajería digital, tendrían que contar, de acuerdo con esta minuta, con una aprobación de tu parte como consumidor, primero informada, o sea, qué tipo de información están pidiendo con tus datos. Segundo, que sea con un procedimiento expedito y rápido, o sea, y que quede registro. Y tercero, que sea previo. Nada que después de que te mande tú pones el tache, no, te tienen que hacerlo. Y el consentimiento debe ser expreso. Si pones un tache, tiene que estar el tache efectivamente comprobado, pero además tú debes decir estoy de acuerdo y acepto.
Esta parte es interesante, en algunos casos inclusive, no sé si han notado, que te mandan el mensaje y va de regreso otro que dice, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú? ¿Estás de acuerdo en aceptarlo? Y aparte llevan uno que dice, si tú no estás de acuerdo en cualquier momento, nada más pon este tache y te desconectamos. Esos son lo que le llaman procedimientos opt-in. Y hasta hoy, en prácticamente todo el sistema financiero mexicano, tanto la Conducef como la Profeco daban por hecho, sin meter en sus registros, el que tenías un procedimiento, se le llama opt-out, esto es, te mandan la información y solo que tú reclames, entonces te quitan. Ahora no, van a mandar la información y si tú reclamas, les va muy mal, porque si alguien te mete, las multas crecieron en un 400%. En esta propuesta que te digo prácticamente está aprobada. Veamos qué sucede. Es una propuesta del senador Ricardo Monreal que fortalece las capacidades de respuesta del consumidor y que va muy en línea con el fortalecimiento de una opinión enterada, informada, previa y consentida de los consumidores con sus datos personales. Alicia, pues una muy buena propuesta para proteger los datos personales de los consumidores. Pues sí, ahora es un tache, antes era te llamo, te encuentro, no te encuentro. Ya no nos gusta es muy recibir fácil. llamadas. Exacto, pero a mí me gusta recibirlas, he de decir, pero sí estoy de acuerdo con ellas. Gracias, Alicia, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Solicitar información a los organismos públicos es un derecho suyo y mío. Para mejorar el proceso son necesarias diversas reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ya está aquí con nosotros Claudia Ivette García para platicarnos del tema. ¿Qué tal, Claudia Ivette? Hola, Adriana, un gusto estar aquí, muchas gracias. Gracias. Hace casi 7 años entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para ser exactos, el 5 de mayo del 2015. En aquel entonces fuimos testigos de ese transitar legislativo que prácticamente cambió el panorama de la transparencia en nuestro país. Al fin, un ciudadano como usted o como yo podríamos solicitar a cualquier instancia federal, estatal o municipal una explicación respecto de qué se está haciendo con nuestros impuestos o cómo se había procedido en determinado caso. Sin embargo, es posible incluso ir más allá y remontarnos a una reforma al artículo 6º constitucional que se configuró en 2007, comprometiéndose a que las entidades federativas y municipios nos garantizaran el derecho y acceso a la información, ya no solo a nivel federal, sino a partir de ese momento en las leyes estatales que debían tener un piso mínimo de transparencia y acceso a la información pública en todo el país. Recordemos que nuestra Carta Magna, en su artículo 6º, se reformó para abrir la posibilidad de una plataforma nacional de transparencia. Hoy la plataforma cuenta con la mayor cantidad de registros de obligaciones de transparencia en nuestra historia, lo que la convierte en el repositorio de información pública más grande del país. A prácticamente 2 décadas de las primeras leyes de transparencia en México, debemos reconocer como sociedad lo que hemos logrado, pero también asumir el reto de seguir haciendo historia. La 65 legislatura ha presentado importantes propuestas de reforma. En la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, se evalúan diversas iniciativas de ley en esta materia. Puntualmente, en diciembre del año pasado, la senadora Claudia Valderas de Morena presentó una iniciativa para reformar el artículo 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, incorporando prácticas de parlamento abierto. También Morena presentó en esta legislatura a mediados de diciembre del año pasado una iniciativa al artículo 3º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, buscando incorporar el concepto de seguridad nacional y defensa nacional. Fue presentada por el senador Rafael Espino de la Peña. Una más se encuentra en comisiones de la Cámara Alta. Fue presentada por la senadora María Guadalupe Covarrubias de Morena, igualmente a finales del año pasado, buscando reducir plazos de actualización de información. En diputados se recibió en la Comisión de Anticorrupción una iniciativa presentada por la diputada Margarita García del PT para reformar el artículo 71 de la Ley General de Transparencia. Busca transparentar los recursos destinados a esta materia. Como sociedad debemos estar atentos de estas propuestas legislativas que podrían fortalecer el derecho fundamental que tenemos a la transparencia y acceso a la información. Adriana, estaremos aquí Desde las Cámaras muy pendientes del tema. Hemos avanzado, pero falta mucho todavía por avanzar. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias.
Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el analista político Fernando Dvorak, con quien vamos a platicar sobre la reforma electoral. Sobre las otras es un tema también muy popular hablar que el sistema electoral es carísimo y sí, podemos discutir sobre si lo es o no y sobre si hay demasiados pluris. Fernando Dvorak Camargo, académico que hoy arriba, un diplomado tiene a cargo, planeación y operación legislativa. Es analista político y también trabaja como consultor, con comentarios a la reforma electoral para que el cambio salga mejor. Esta noche trae reflexiones que no caerían nada mal a los cambios que proponen al Instituto Electoral. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y ya está vía Zoom en el estudio el analista político Fernando Dvorak, con quien vamos a platicar sobre la reforma electoral. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Adriana? Qué gusto estar contigo y una vez más con tu auditorio. Fernando, bueno, pues en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta de reforma electoral donde, bueno, se hacen varios cambios, principalmente a nuestra Carta Magna. Platícanos un poco cuáles serían estos cambios, cuáles serían los beneficios o los no beneficios de estos cambios y de esta reforma electoral. Bueno, yo creo que habría que hacer algunas acotaciones primero. En realidad presentó una serie de ideas rumbo a una reforma electoral, todavía no es una iniciativa. Ahora bien, presentó varias ideas, muchas de ellas son muy populares, y yo creo que lo que está haciendo es tratar de estirar una negociación hacia algo. Es decir, por ejemplo, el tema de la elección directa del Consejo General del INE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pensando que así se eliminan las cuotas, o serán personas mucho más honestas en el vocabulario del presidente, para mí no tiene ni pies ni cabeza, por una razón. Estamos hablando que cada poder designaría 20 personas, esas 20 personas no sabemos por qué medio o por qué mecanismo electoral se presentarían, es decir, tenemos una lista de 60 personas, pero serían electas por algún principio de representación proporcional, por ternas. Sobre las otras es un tema también muy popular hablar que el sistema electoral es carísimo y sí, podemos discutir sobre si lo es o no y sobre si hay demasiados pluris. Yo defiendo la figura de los diputados de representación proporcional en la Cámara de Diputados, no tanto en el Senado quizás, pero la eliminación en realidad también es un sesgo para López Obrador. ¿En qué sentido? Si quitáramos a los pluris, tendría Morena el 70% de la Cámara de Diputados, es decir, podría controlarlo absolutamente todo. Y yo creo más bien que Fernando, lo que y bueno, los pluris al final, bueno, son los técnicos de la Cámara que se requieren. Entiendo que en una democracia tienen que haber legisladores que sean electos, votados, y otros que sean elegidos, bueno, por sus tecnicismos o porque son expertos en X o en Y materia. Entonces, sin estos plurinominales, el nivel académico, el nivel técnico de la Cámara, bueno, se baja, y eso ya es una experiencia que se tiene no solo en México, sino en todos los países del mundo. Coincido totalmente contigo en ese tema, de decir, son personas por las que no votarían ni en sus casas. Ahora, entendiendo eso, hay un tema en México, en el diseño de las normas mexicanas, el cual es, nosotros votamos al mismo tiempo por un diputado de distrito y por la lista de los partidos. Eso significa que no tenemos nosotros, como ciudadanos, control sobre las listas de representación proporcional. Pero aquí, para resolver ese problema, sería muy sencillamente que haya una doble boleta. ¿Qué significa eso? Que nosotros podamos votar por separado por un candidato del distrito fuerte y podamos elegir entre las listas de partido. Yo creo que ese problema de la percepción de los pluris que hay en México se podrá resolver fácilmente con eso y no quitando los plurinominales en tal caso. ¿Qué es lo que yo pienso que haría? Va a utilizar esas ideas que son muy simples, muy fáciles,
como caballo de batalla para algo que sí le va a interesar de manera directa. En 2023 se van a renovar 4 asientos del Consejo General del INE y obviamente las negociaciones lo más común sería que Morena tuviera 2 asientos, le diera uno al PAN o uno al PRI. Yo lo que creo es que va a tratar de utilizar un tema no correcto, no técnicamente correcto, más bien la intención del presidente es, sabiendo que el año que entra se van a renovar 4 asientos del Consejo General, el presidente va a buscar tener más asientos de los que podría negociar, es decir, de los 4 normalmente podría negociar 2, más de los que podría negociar para acabar de capturar algo que le interesaría, la autoridad electoral rumbo a 2024, pero tengo mucha duda que la intención sea realmente o presentar la iniciativa o, si se presentara, aprobarla. Va a usar el tema como un caballo de batalla para tener o para acabar de capturar a la autoridad electoral. Fernando, desde la última reforma electoral se acotó mucho los espacios de los candidatos en medios y eso, en lugar de ser algo positivo, pues perjudicó, ya que se tiene, de por sí es difícil que la ciudadanía tenga participación ciudadana y que se involucren con sus representantes. Al acotarles estos espacios se da un desconocimiento total de los candidatos y muchos ciudadanos votan a ciegas. Incluye dentro de estos puntos, dentro de estas propuestas, algo para que se pueda ampliar el conocimiento del ciudadano con los candidatos en épocas electorales. En realidad no tenemos información si esa es la intención del gobierno. Yo defiendo que hay una urgencia por replantear las normas electorales. Mi opinión es indispensable comenzar a repensar el modelo de comunicación política. Necesitamos comenzar a abrir más espacios para la rendición de cuentas, porque, como bien señalas, Adriana, ya hay reelección inmediata a partir de las elecciones del año pasado. Necesita haber más información sobre qué están haciendo, cómo se desempeñan. Y también hay muchos otros temas que necesitaríamos comenzar a pensar con mayor claridad. Es decir, la ley electoral hace que sea muy difícil formar un partido o muy difícil entrar a la contienda como una candidatura independiente y es muy fácil mantener la beca del financiamiento público. Hay que mantener un 3% del umbral de representación y, como bien señalas, también las reglas de competencia no permiten el contraste, no permiten el acceso a información. Es indispensable, yo creo que fuera de las ocurrencias, fuera de la coyuntura, repensar nuestras leyes electorales, especialmente después de la reforma de 2007, pero lamentablemente para comenzar a hablar de eso necesita haber autocrítica por parte de todos los grupos políticos y otra vez, nadie se va a dar un balazo en el pie voluntariamente y este debate sobre lo necesario y la urgencia de una reforma electoral que fortalezca la democracia debe venir desde los medios, debe venir desde la ciudadanía, debe venir desde los expertos y desde las organizaciones de la sociedad civil. Otra de las propuestas, Fernando, es que, magistrados y algunos jueces sean votados por la ciudadanía. ¿Qué opinas de esto? Pues a mí me parece un regreso al siglo XIX. La Constitución de 1857 establecía que los ministros de la Suprema Corte de Justicia eran electos popularmente. Y había todavía un detalle mucho peor. De 1857 a 1880, el presidente de la Suprema Corte de Justicia era quien sustituía al presidente de la República en caso de falta. Así subieron Juárez y Lerdo al poder, por ejemplo. Pero designar autoridades electorales y autoridades judiciales por parte del Tribunal Electoral a elección popular significaría politizar todavía más. Bueno, Fernando, y además tomando en cuenta de los costos que conllevan una elección, luego de la falta de ánimos de la población para ir a votar y ni modo que reciban 10 boletas con diferentes para votar para presidente, para diputados, para senadores, para alcalde, para gobernador, para magistrados, o se haga otra elección con los costos económicos que representa, pues mandan imprimir las boletas y todo, sobre todo porque no estamos modernizados hoy por hoy en nuestro país. No tenemos votos digitales aún, no sé si esta propuesta los vaya a incluir o los tenga ya
los hayan mencionado, pero los costos económicos y sobre todo de la ciudadanía, este hartazgo político que inhibe a la gente que vayan a votar. Es un tema muy importante que pone sobre la mesa. De hecho, tampoco me imagino cómo sería la elección. Es decir, si cada poder tiene sus propias listas, ¿cómo vamos a elegir? ¿En la terna de cada asiento, o sea, por la propuesta del Ejecutivo, la del Legislativo o la del Judicial? Los meterían todos en una lista de representación proporcional y entrarían por esto. Y obviamente, si estamos hablando que de todas formas hay candidatos de cada poder, estaríamos hablando naturalmente de un control de la agenda del Ejecutivo, es decir, vamos a votar todos por el del presidente. Fernando, pues vamos a estar pendientes de esta propuesta. Va a ir, es un tema ya que se ha discutido, una nueva reforma electoral que sí creemos que se requiere para el país con el afán de modernizar, no de irnos para atrás, como tú mencionaste hace unos minutos. Vamos a estarle dando aquí seguimiento. Fernando, gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto, Adriana, como siempre, y un saludo también al auditorio. Gracias, Fernando. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierda próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.